Saludos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina. Y en los 2 episodios anteriores vimos cómo el cautiverio en Babilonia tuvo su impacto en los judíos, introduciendo, entre otras cosas, una religión basada en las interpretaciones de los rabinos. Luego vimos que Jesús nació y vivió como judío. Sin embargo, él no se sometió a las tradiciones de los hombres, sino que llamó a regresar a la Torá, la palabra escrita. Muchos tal vez creen que Jesús comenzó una nueva secta o fundó una nueva religión, pero no es así. Él simplemente regresó a la fe original en Dios basada en la Biblia. Y ahora en este episodio quiero que veamos lo que ocurrió con los seguidores de Jesús y los retos que enfrentaron luego que el Señor subió al cielo. Y cuando Jesús se fue, los discípulos no dejaron de ser judíos. Ellos seguían yendo a la sinagoga, en el día de reposo, celebraban las fiestas, seguían guardando la Torá y enseñándola. Lo que diferenciaba a los discípulos de los demás judíos es que ellos creían que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Y por esta razón a los seguidores de Jesús se les comenzó a llamar Notzrim, que algunos lo traducen como nazarenos, ya que la palabra viene de la raíz netzer, que significa renuevo o vástago. Y parece que el nombre viene de una profecía de Isaías acerca del Mesías, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En Isaías 11:1. Y esto se refiere a que el Mesías viene del linaje de David. Y otro nombre que se le dio a los seguidores de Jesús es el camino. Y probablemente esto es porque ellos profesaban que Jesús era el camino al Padre, tal como Jesús lo dijo. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son palabras de Jesús. Y en Hechos 24 se hace referencia a estos 2 nombres cuando estaban juzgando a Pablo delante del gobernador romano. En Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, refiriéndose a Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Este es una de los nombres que recibían los seguidores de Jesús. Y el otro nombre, unos versículos más adelante, está en Hechos 24:14, que dice: pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo se llamó así el camino. Y los primeros creyentes en Jesús eran los discípulos, que eran 12, y también tuvo más discípulos. Luego comenzaron a unirse otros. Y solo en el día de Pentecostés 3,000 judíos creyeron en Jesús y fueron salvos. Y poco tiempo después ya eran 15,000, que eso es en Hechos 4. Y siguieron creciendo por los milagros que sucedían entre ellos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, así dice Hechos 5. Iban creciendo y creciendo los creyentes. Y al principio hubo un avivamiento explosivo, pero luego los cristianos comenzaron a ser perseguidos, especialmente en Jerusalén. Y en Hechos 8 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos valientemente se quedaron en Jerusalén. Pero miren, como dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga. Pues resultó que esta dispersión ayudó a que el mensaje de salvación llegara a muchos otros lugares. Y en Hechos 8 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que eso fue muy bueno para propagar el evangelio, para que más personas creyeran en Jesús. Y lo que comenzó a suceder es que muchos gentiles comenzaron a creer en Jesús, porque ellos iban a Siria, a Creta, a varios lugares, y ahí les hablaban de Jesús y creían en Jesús. Y cuando me refiero a gentiles, bueno, en hebreo es goyim, que se refiere a las personas que no son judías o a las naciones aparte de Israel. Entonces, más personas de otras nacionalidades que no son judías
comenzaron a creer en Jesús y comenzaron a creer en el Mesías de Israel. Y bueno, esta era una maravillosa noticia. Sin embargo, en términos prácticos, pues esto trajo ciertas complicaciones de las que vamos a hablar a continuación. Pero comencemos hablando de quien posiblemente fue el primer creyente gentil, por lo menos en el orden cronológico así parece. Y su nombre era Cornelio y él era un militar romano. Y la historia completa la pueden leer en Hechos 10, solo voy a resumirlo, pero muy interesante. Y dice que la historia que Cornelio, bueno, era un centurión del ejército romano y curiosamente la Biblia, miren cómo lo describe, como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daban muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Qué impresionante lo que dice de este romano, ¿verdad? Y bueno, Cornelio conocía al Dios de Israel. Sin embargo, aún no conocía a Jesús como el Mesías. Y por esta razón Dios arregló una cita divina, así la vamos a llamar, una cita divina. Y el Señor mandó un ángel a Cornelio para decirle que mandara a llamar a Pedro, que estaba en Jope, porque él tenía un mensaje para él. Bueno, Cornelio no conocía a Pedro, pero él obedeció y envió a unos siervos de confianza a buscar a Pedro. Y ahorita vamos a ver al otro lado donde estaba Pedro. Bueno, pues Pedro también fue preparado por el Señor para este encuentro y lo hizo a través de una visión abierta. Y después vamos a explicar por qué necesitaba preparación también Pedro para recibir a estos emisarios. Y esta historia está en Hechos 10 y vamos a comenzar a leer el versículo 9. Y dice, mientras ellos iban por el camino, los emisarios de Cornelio, y ellos iban acercando a la ciudad, bueno, Pedro tuvo esta experiencia. Dice que Pedro subió a la azotea a orar a la hora sexta. Y tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y en este éxtasis, dice, vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y esta visión le causó shock a Pedro, ya que él sabía muy bien que no debía comer animales impuros, tal como lo señala la palabra de Dios. Y tal vez pensó, bueno, esto es una prueba, es una tentación. Pero para su sorpresa, la voz del cielo le volvió a hablar, y esto es lo que dice en los versículos 15 y 16. Dice, de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz que dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y Pedro, bueno, ante esta visión abierta, pues Pedro está confundido y él decía, ¿qué es esto? Se preguntaba qué significaría la visión, porque seguramente Dios no iba a querer que fuera en contra de su propia palabra, ¿verdad? Y leyendo esto me trajo a memoria también la historia de Abraham, porque tal vez esto es algo semejante a lo que vivió Abraham cuando el Señor le dijo que matara a su hijo Isaac, que va en contra de toda la ley y toda naturaleza. Dijo, pero ¿cómo es posible que me estés pidiendo esto, verdad? Pero lo voy a hacer. El propósito al final no era matar al hijo, sino que era probar la fe y darle un mensaje divino. Pues, ¿cuál es el mensaje entonces de Dios para Pedro al pedirle algo que iba en contra de la ley, ¿verdad? De Dios? Y bueno, sigamos leyendo porque ahí se aclara de qué se trata esta visión. En el mismo texto sale la interpretación. Y en Hechos 10:19, sigamos leyendo, dice, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Y en ese momento Pedro entendió que las 3 visiones estaban conectadas con los 3 hombres gentiles, los 3 mensajes, ¿verdad? Que estaban conectados con esos 3 hombres gentiles que llegaron a buscarlo.
3 llamados que no llames impuro lo que yo he limpiado, y después 3 hombres que se aparecen. Y si el Espíritu Santo no le hubiera revelado eso, Pedro nunca se hubiera ido con los romanos, a quienes los judíos consideraban como impuros. Y algo que debemos notar es que en realidad no hay una ley expresa en la Torá que prohíba a un israelita entrar a la casa de un gentil. Lo que está prohibido hacer es hacer alianzas en yugo desigual y comer de lo sacrificado a los ídolos, que era una práctica común en la casa de los gentiles. Y la supuesta prohibición de entrar a la casa de los gentiles fue añadida por los rabinos, tal vez como un vallado alrededor de la Torá, que eso solían hacer. Y son estos muros hechos por los hombres lo que separan a los judíos de los cristianos. Pero en Efesios dice que Jesús derribó precisamente esos muros de separación. Y dice en Efesios 2, el 14 al 15, dice: porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí hasta este momento los gentiles están por un lado y los judíos están por el otro, pero el Señor quería unir a estos dos pueblos. ¿Y qué era lo que los separaba? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y estas son las leyes rabínicas de las que hemos hablado en los 2 episodios previos. Y eso es lo que Jesús vino a derribar. Y esto es importante entenderlo porque son esas tradiciones de hombres lo que separan a los judíos de los creyentes en el Mesías. Y aquí aprovecho este paréntesis para hablar de otro punto, porque muchos interpretan esta historia como si fuera el permiso divino para comer animales impuros, pero no se trata de eso, sino de la aceptación de los gentiles creyentes como parte del pueblo de Dios. Yo sé que esta es una interpretación popular entre los cristianos, pero debemos leer detenidamente todo el contexto y no añadir al texto más de lo que dice. Y regresemos a la historia. Cuando Pedro entró, se fue con los emisarios y Pedro entró a la casa de Cornelio. Él confirmó lo que se interpretó de la visión, y aquí va a quedar claro porque el mismo Pedro expresa lo que representaban los 3. Y dice los 3 mensajes y los 3 hombres. Y dice: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. O sea, que en términos normales él no hubiera ido, pero miren lo que dice después. Dice: pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Él lo dice claramente, él no hubiera ido si no es por esa visión que el Señor dijo: no llames impuro al que yo he limpiado, y se refería a los 3 hombres. Y más adelante también dijo, en el versículo 34, dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Y esta persona estaba escribiendo a Cornelio. Y solo quiero hacer una nota que, hay otra confirmación de esto que estoy hablando, que en Hechos 11, del 1 al 18, cuando Pedro explicó a los judíos mesiánicos en Jerusalén lo que había pasado. Pero ahora no quiero extenderme en esto, pero sí les recomiendo, se los menciono porque les recomiendo que lo lean. Hechos 11, del 1 al 18, que eso complementa lo que le estamos aquí leyendo. ¿Y qué pasó en la casa de Cornelio? Pues Pedro les compartió las buenas nuevas de salvación en Jesús el Mesías, porque él no lo había oído. Y ese día todos los gentiles que estaban ahí reunidos fueron salvos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo de forma milagrosa, y posteriormente también se bautizaron. Y esta experiencia que Pedro tuvo en casa de Cornelio sirvió de testimonio a todos los judíos creyentes que la puerta de salvación se había abierto también a los gentiles, porque hasta ese momento solo judíos eran creyentes, porque eran judíos que creían en el Mesías de Israel, ¿verdad? En el Dios de Israel. Pero ya el mensaje estaba llegando a todos los hombres, ¿verdad?
a todas las naciones. Y cuando Pedro les contó a los otros discípulos, esta fue la reacción. Está en Hechos 11:18 y dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este fue un momento muy importante en la historia del cristianismo, de cómo se abre el mensaje del Señor, no solo a los judíos, sino que también a los gentiles. Esto es muy importante. Y bueno, el evangelio comenzó a propagarse entre los gentiles, pero en ese proceso resultó que esto trajo dudas entre los judíos creyentes sobre qué era aceptable o no con los gentiles, ya que los gentiles traían muchas costumbres paganas como estilo de vida. Entonces, ¿cómo manejaban esta situación? Pero aquí hubo conflicto entre los líderes porque tenían diferentes opiniones de cómo lidiar con esto, ¿verdad? Y como no había respuesta fácil, ¿verdad?, decidieron convocar un concilio de líderes para resolver estas dudas. Y este concilio, se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y a continuación veremos cuáles eran las dos dudas principales que trataron de dilucidar ahí. Y la narrativa de todo el Concilio de Jerusalén está en Hechos 15, que les recomiendo que lo lean. Pero vamos a ver cuáles eran estas dos dudas que tenían que dilucidar los líderes para ver cómo iban a tratar los judíos creyentes, cómo iban a tratar a los gentiles que estaban creyendo, ¿okay? Cómo iba a ser esa interacción. Y bueno, la primera duda era sobre la circuncisión. Y la pregunta era: ¿deben circuncidarse los gentiles para ser salvos? Pablo y Bernabé aseveraron firmemente que no. Pero había otro grupo que venía de una tradición farisea, aunque también Pablo, ¿verdad? Pero ellos decían lo siguiente: ellos decían, si no circuncidáis, y eso les están diciendo a la gente, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso está en Hechos 15, del 1 al 2. Esto es lo que estaban diciendo estos fariseos. Y entonces Pablo estaba diciendo que no era así, ¿verdad? Y lo grave de esta propuesta es que estaban conectando la salvación con la circuncisión. Y Pablo debatió este punto, explicando que la Biblia claramente dice que la salvación es por fe. Y en la carta a los Gálatas, Pablo escribió lo siguiente, diciendo: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es la señal del pacto, pero no es condición para la salvación. Y Pablo al fin da una solución en su carta a los Corintios, da una solución práctica a este tema, a este debate, ¿verdad? Y en 1 Corintios 7, del 18 al 19, dice lo siguiente, dice: fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y esto nos va a llevar a la siguiente duda, que era: ¿deben los gentiles guardar los mandamientos de Dios escritos en la Torá? Gran pregunta. ¿Los mandamientos solo son para los judíos o los mandamientos son para todos, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que la salvación viene por gracia, pero luego de haber sido redimidos, ¿qué hacemos? Bueno, debemos aprender a vivir como Dios manda. Y la obediencia es por amor a Dios, como Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo mismo dice Juan en su primera carta. Dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Clarísimo lo deja Juan.
¿Y por qué Dios nos dio entonces los mandamientos? Bueno, no es para complicar nuestras vidas, como tal vez algunos los piensan, no, sino todo lo contrario, es para que nos vaya bien. En Deuteronomio 4:40 dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es para bien, es para que te vaya bien. No es que alcanzamos la salvación por medio de la ley, pero sí debemos de guardar los mandamientos, debemos guardar el orden de Dios como Él lo ha dado. Y en el Concilio de Jerusalén no se puso en duda la validez de la ley de Dios, no era ese el punto. Más bien el tema del concilio era cómo podía incluirse los gentiles entre la comunidad de los creyentes. Este era el tema. Y en ese sentido, algo que tuvieron que tomar en consideración en el concilio es que los gentiles no conocían la Torá. Bueno, sí, entonces sí, tienen que aprender a vivir como Dios manda, pero ellos no lo conocen, ellos no pueden vivir como Dios manda porque no saben cómo, ¿verdad? Entonces, ante eso, lo que debían hacer era, por supuesto, aprender, ¿verdad? Pero dado que eso podría llevar años de años, ¿verdad? Los estudios largos, entonces Jacobo, el líder del concilio, llegó a la siguiente conclusión. Y dijo, está en el versículo 19 del capítulo 15 de Hechos, dice, esta fue la conclusión del concilio. Él lo dijo, pero fue la conclusión del concilio, y dicen, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eran 4 cosas que se tenían que cuidar. ¿Por qué? Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ok, analicemos estos versículos, porque son claves. Esa es la conclusión que llegaron en el Concilio de Jerusalén y dice, bueno, en otras palabras, a los gentiles se les pidió que comenzaran por dejar ciertas costumbres que eran comunes entre los gentiles, pero que eran paganas y que eran muy negativas, ¿verdad? Y uno era idolatría, otro es fornicación, otro es comer carne de animal ahogado y comer sangre. En la sangre está la vida. Este mandamiento viene desde Noé, de que no se debe comer sangre. Pero también está la idolatría y la fornicación, que todo va relacionado, ¿verdad? Pero eran prácticas que eran comunes, diciendo, no, así no se adora a Dios, nada más lejos, mínimo ustedes entiendan esto. Y esto no quiere decir que solo esos 4 mandamientos debían cumplir los gentiles, sino que por ahí debían comenzar. Y luego, sobre esa base, ya ir añadiendo, lo van a ir aprendiendo poco a poco, conforme fueran oyendo la Torá en el día de reposo, en las congregaciones. ¿Y por qué era importante eso? Porque recordemos que no todos podían costear, no todos tenían un rollo de la Torá en sus casas. Entonces, ¿dónde oían la palabra? ¿Qué es lo que Dios manda? Bueno, tenían que ir a la sinagoga y qué día se podía ir, el día de reposo. Entonces, esa es la conclusión del concilio de Jerusalén, que a través de este concilio, realmente si vemos, hicieron un ajuste doble para que los judíos y gentiles pudieran compartir juntos su fe en el Mesías, porque los judíos dejaron sus doctrinas extrabíblicas, las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los hombres, y los gentiles debían dejar sus costumbres paganas y aprender la Torá para vivir como Dios manda. Todo esto no es para salvación, sino para bendición y por amor a Dios. Y así fue como los gentiles comenzaron a entrar en el rebaño del Mesías. Y en los tiempos de los apóstoles, los creyentes gentiles eran la minoría. Pero conforme fue pasando el tiempo, los gentiles se convertirán en la mayoría de los creyentes. Y de eso hablaremos en el próximo episodio. Así que me despido y les deseo bendiciones a todos. Hasta entonces.